Hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo tema. Hoy vamos a estudiar un proceso clave en la historia de Bolivia, el surgimiento de los patriarcas de La Plata. Este tema no solo trata sobre minería, sino sobre cómo se construyó el poder económico y político en el país. La Plata no solo generó riqueza, también generó desigualdad, dependencia económica y concentración del poder. La minería fue durante muchos siglos la base de la economía boliviana. Esto significa que la mayor parte de la riqueza provenía de la extracción de minerales. Miles de personas trabajaban en condiciones muy duras. La economía dependía casi totalmente de este sector. El trabajo minero era extremadamente peligroso y desgastante. Los mineros trabajaban en socavones profundos, con poca ventilación, expuestos a enfermedades y accidentes. De hecho, muchos mineros morían jóvenes debido a enfermedades pulmonares causadas por el polvo directo de las minas. Durante el siglo XVI, Potosí se convirtió en uno de los centros mineros más importantes del mundo. La famosa frase "Vale un Potosí" refleja la enorme riqueza que se generaba. Sin embargo, la riqueza beneficiaba principalmente a España. Los pueblos indígenas eran explotados. Esto marcó el inicio de una economía dependiente. Con el tiempo, la minería comenzó a decaer por varios factores. El agotamiento de las vetas, ya no había tanta plata fácil de extraer, la falta de inversión, porque no se modernizaban las minas, y la inestabilidad política que generaba guerras y conflictos. Esto demuestra una economía basada en un solo recurso y por tanto una economía que no es estable. Ahora hablemos de la fase recesiva, en la recesión. En esta fase se produjo una disminución de la producción. Las condiciones empeoraron, la economía se debilitó. Además, la desaparición de sistemas como la MITA redujo la mano de obra disponible. Por tanto, se generó una gran crisis económica en ese tiempo. Así que profundizando en esta crisis, los factores básicamente que la produjeron fueron que por un lado se tenían altos impuestos, había un monopolio del mercurio, que es un metal que se usa mucho en la minería, y también había competencia de otras regiones. El mercurio era esencial para separar la plata, por lo que su control afectaba la producción. Sin mercurio, la extracción de plata era casi imposible en esa época. La guerra de la independencia empeoró aún más la situación. Hubo una destrucción de los centros mineros, hubo una pérdida grande de la inversión y por tanto esto generó una inestabilidad política que provocó básicamente la paralización económica. Posteriormente, después de la crisis, de que esto se superó, se inicia una fase de transición, comienza una recuperación gradual. Esto también estuvo influido por la incorporación de nuevas tecnologías, se dio a la inversión extranjera y por tanto también se fue modernizando la industria. Bolivia empieza a integrarse a la economía mundial a raíz de esta transición. Se introducen avances importantes. Esta modernización implicó, por ejemplo, la incorporación de la máquina de vapor, nuevas técnicas de explotación, el acceso a minas más profundas. Esto obviamente provocó un aumento en la producción. De hecho, ¿sabías que la máquina a vapor permitió extraer agua en las minas, evitando así las inundaciones? Así que con todo esto se inicia una nueva etapa, el capitalismo en Bolivia, que básicamente surgió de esta inversión privada, de la producción para la exportación y sobre todo esta búsqueda concentrada en la generación de ganancias. La economía se vuelve un poco más moderna, pero también sigue siendo desigual. Y es aquí entonces que surgen los patriarcas de La Plata. Tenemos a Niceto Arce, Gregorio Pacheco y José Avelino Aramayo. Estos empresarios compraron minas baratas y generaron grandes fortunas. Así que estos empresarios lograron controlar la producción, acumular riquezas y dominar la economía. Esto generó una gran concentración de la riqueza. Y de esa forma el poder económico se convirtió luego en poder político. Tuvieron influencias en las decisiones del gobierno, crearon leyes que les favorecían y también presión política para hacer las cosas como ellos querían. Economía y política se unieron. De hecho, algunos empresarios en Bolivia llegaron a ser presidentes. Por tanto, a nivel de Estado, podemos decir que estos varones de La Plata fueron influenciando en el gobierno para que se redujeran los impuestos, para obtener beneficios económicos
y políticas favorables a sus intereses, a sus empresas. En otras palabras, el gobierno estaba favoreciendo solamente a las élites de poder. Y esto tuvo su pico máximo en el año 1873. En este año aumentó la producción, crecieron las exportaciones y por tanto mejoró la economía. Bolivia entonces empezó a convertirse en un foco de atención internacional. Los ferrocarriles permitieron justamente el transporte de minerales, permitieron conectar regiones y facilitar las exportaciones. Los ferrocarriles fueron clave en el desarrollo económico del país en esa época. También podemos decir que la minería impulsó el hecho de que ciertas ciudades se convirtieran en polos económicos, donde por tanto se dio un mayor crecimiento urbano y de comercio. Un ejemplo claro de esto fue la ciudad de Uyuni. Con el tiempo también se dieron ciertos partidos políticos que estaban justamente liderados por personas que estaban vinculados al negocio de la plata y personas que estaban vinculadas al negocio del estaño. A los que estaban en el negocio de la plata se les llamaba conservadores y a los que estaban en el negocio del estaño, liberales. Las consecuencias de estas polarizaciones fueron básicamente la desigualdad social, hubo una concentración clara de la riqueza y dependencia económica. El crecimiento sin duda solo benefició a los dueños de las empresas, no a todos. De hecho, Bolivia dependía tanto de la minería que otros sectores quedaron poco desarrollados. En conclusión, podemos decir que el poder económico puede transformar la historia, pero también puede generar desigualdades, y las genera. La historia de los patriarcas de la plata nos enseña que el desarrollo económico puede ir acompañado de justicia social o de injusticia social. Así que para seguir profundizando en este tema importante, te invito a continuar en el aula virtual.